Buenos días, amigas y amigos. Gracias por unirse a este webinar organizado por Atenea. La iniciativa, que es una iniciativa de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e Idea Internacional, que busca crear un mecanismo que incremente la participación política de las mujeres en América Latina a través de reformas legales que le permitan a las mujeres ocupar cargos de liderazgo para representar e influir en sus sociedades. En esta oportunidad estamos en este webinar desde Panamá, que hace solo 10 días celebró sus elecciones generales y como resultado de ellas ha elegido nuevas autoridades para el país, desde el presidente hasta representantes locales. Como parte de esta elección, Panamá ha elegido a 14 diputadas en su Asamblea Nacional, lo cual representa solamente el incremento de una persona, una mujer más, en la representación de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, estamos aquí para preguntarnos dónde están las mujeres en Panamá haciendo política. Y para eso tenemos tres invitadas con las cuales vamos a reflexionar sobre este tema. A mi derecha está la licenciada Petita Yarza, que es diputada electa por la comarca Junayala y Madugandí, aquí en Panamá, que es el circuito 10-1. Ella es lideresa de la comunidad Mamardú y Urgandí, Río Sidra, en Panamá, y es además licenciada en Recursos Humanos y con amplia experiencia en la política. También tenemos a la licenciada Nishma Villarreal, que es abogada y académica y ha participado en investigaciones y publicaciones en materia de derechos humanos, igualdad y equidad de género, y también es parte del equipo que acaba de concluir el estudio Mitos y Percepciones de los Votantes en Panamá. Y finalmente, hacia la derecha de la mesa, tenemos a la licenciada Yara Campo, que es magistrada suplente del Tribunal Electoral y directora ejecutiva también del Tribunal. Ella inició su carrera en el servicio público en 1990, en épocas de la transición a la democracia, y por lo tanto cuenta con casi 29 años de experiencia como funcionaria del Tribunal Electoral. Bueno, hechas estas presentaciones, permítanme empezar la discusión primero hablando un poco del contexto, es decir, ¿qué pasó antes? ¿En qué situación se encontraba Panamá antes de estas elecciones? Y me voy a permitir empezar por la licenciada Campo para preguntar un poco cuáles fueron los avances en el debate y de las reformas respecto de la participación política de la mujer en los últimos años con miras a estas elecciones que se acaban de celebrar. Muy bien. Muchas gracias ante todo a ONU Mujeres, la idea, pues, por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes a través de este programa. Un poquito en el contexto histórico, lo que es el tema de la participación política de la mujer surge en el Código Electoral, en la reforma de 1997. De hecho, Panamá tiene un mecanismo de reformas electorales que una vez finalizado un proceso electoral, se reúne una Comisión Nacional de Reformas Electorales con participación de los partidos políticos y de diferentes entes de la sociedad civil, la clase obrera, los gremios, la empresa, etcétera, y se discuten una serie de normativas que luego a través de la potestad que tiene el Tribunal Electoral de Iniciativa Legislativa se presentan a la Asamblea y se revisan muchas de las normas para adecuarlas, obviamente, en aquellos procesos en los que tenemos que tener mejoras o adecuarlas a las políticas pues, internacionales en materia electoral, los avances. Así fue que en el año 1997 es que por primera vez surge el tema de las cuotas en la legislación electoral, estableciendo un 30% para participación en elecciones internas, para cargos internos dentro del partido y para las internas para cargos de elección popular. Ese 30%, la norma como mecanismo de cumplimiento, que de hecho no lo es y aún persiste,
daba como resultado de que las secretarías de la mujer u organismos similares dentro de cada colectivo político podía en un momento certificar de que si no se presentaban mujeres en esa cantidad, en ese 30%, los espacios podían ser llenados con candidaturas de varones. Esa fue la primera vez que tenemos una normativa en cuanto a participación política, reglamentación de participación política de las mujeres. Panamá es un país que ha suscrito la mayoría, por no decir todos, los convenios en materia de derechos de mujeres, y igualmente fuimos pioneros en una ley de igualdad de oportunidades, que es la ley 4 de 1999, si no mal recuerdo. Fue una primera experiencia, obviamente los resultados no han sido desde aquel entonces los mejores, ni siquiera nunca se llegó a cumplir esa cuota del 30%, y luego vemos que en la reforma del 2012 se introduce una norma de paridad, pero solamente para las elecciones internas y hasta las primarias, de un 50%, que tampoco tiene un mecanismo de cumplimiento, y a la vez que la normativa anterior establece entonces que si no se completan lo que son las postulaciones con las mujeres porque no se han presentado para ocupar esos cargos, se podrá llenar entonces con otras candidaturas. Viene entonces la última reforma, que es la del año 2017 y aplica para el año 2019. Hablamos entonces de un 50%, pero ya hasta las elecciones generales, incluye tanto las internas como las elecciones generales, pero el mecanismo de cumplimiento no existe tampoco. No hay un mecanismo que expresamente diga que se rechazan automáticamente las candidaturas, sino que puede igualmente esta Secretaría de la Mujer o el organismo que cumpla este rol dentro del partido político certificar que no se presentaron suficientes candidatas o no aspiraron a ese cargo en un momento dado, e igualmente no se pueden llenar las candidaturas se certifica, presentan la certificación y se llenan con otras candidaturas masculinas. La interpretación o reglamentación de la norma en esta oportunidad incluyó el hecho de que la paridad se interpretó como que si se presentaba una candidatura principal con una mujer, el suplente debía ser varón, o viceversa. Si la candidatura principal era de un varón, la suplente debía ser mujer. Es la interpretación, y con base a ello entonces son los resultados que podemos compartir más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero entonces, licenciada Villarreal, eso es un poco, hemos escuchado a la licenciada Campo un poco el panorama legal de cuáles son las condiciones para esta participación, pero fuera de la ley, ¿cuál es la situación, los obstáculos que enfrentan las mujeres sociales y económicos en Panamá? Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por reconocer que ha habido un avance sustentado en una gran lucha de mujeres organizadas en Panamá, que desde hace muchísimo tiempo las mujeres que hicieron justamente que obtuviéramos el voto, luego entonces todas las luchas que se manifestaron de ellas para lograr institucionalizar políticas públicas para la igualdad y equidad de género, y eso uno tiene que partir de allí, de que esto es una lucha que continúa y que no está perfeccionada aún en el sistema legal tampoco, porque cuando la magistrada dice la primera variante fue intrapartido y fue indicativa, que es la del 30%, ¿no? Que fue efectivamente un hecho histórico, digamos, un éxito que tal vez ahora nos parezca muy poco, pero en ese momento era mucho, porque se luchó realmente con los partidos para lograr ese 30%. Entonces estamos hablando de que la norma hay 3 niveles de obstáculos que nosotros hemos podido observar a lo largo de investigaciones y que se mantienen permanentemente. Uno, el sistema mismo, todo el sistema político de los partidos. Y yo voy a hablar aquí un poco más que tratando de enriquecer todo lo que obtuvimos de las entrevistas con actores claves y personas claves que participaron en este estudio. Y uno de esos es saber realmente qué ocurre antes de las primarias, que es el camino, ¿no? Saber a profundidad qué ocurre allí,
qué ocurre en la oferta, luego las primarias, y luego qué ocurre entre ese hecho hasta la intención de voto. Entonces, hay una serie de obstáculos también en el sistema político-cultural y que tienen que ver con los imaginarios que se construyen los seres humanos en esta sociedad panameña que tenemos, que todavía, como dice un compañero que se entrevistó, un experto en políticas electorales y en derecho electoral, que decía: no me atrevo a decir que la sociedad panameña sea más conservadora ahora, pero lo que sí es cierto es que existen una serie de barreras en los mitos que se construyen hacia las mujeres sobre su valoración o no en su participación política y de puestos de decisión. Y eso quedó claramente demostrado en el estudio. O sea, existen muchos mitos que excluyen a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y de eso voy a hablar más tarde sobre los resultados del estudio. Y un tercer elemento que tiene que ver con, y tenemos que decirlo, los partidos políticos no quieren postular mujeres. O sea, en palabras de una otra importante figura de candidata y ex candidata también, mujer, que decía: los partidos nacieron con mujeres inscritas, pero no con mujeres tomando decisiones. Entonces, sí hay un hecho cierto, más allá de la norma y más allá de todos los esfuerzos que efectivamente hay que reconocer en el sistema legal, continúan dándose válvulas de escape en los propios partidos. Es decir, la norma dice una cosa, pero hay una válvula de escape muy importante. Y una de esas, que está ahora mismo en mucho cuestionamiento, es la famosa R del residuo. ¿Cuántas mujeres tenían al lado de su nombre la famosa R de residuo? De hecho, les hablo de la R porque eso es un obstáculo también, porque hay un mecanismo distorsionado, que al final las secretarías femeninas también, si bien en muchos partidos las secretarías femeninas han hecho un esfuerzo porque las mujeres sean postuladas, tal como dice la ley electoral, hay otras secretarías que precisamente por sus debilidades, las debilidades del propio partido que no las han fortalecido, lograron ser certificadoras del bloqueo. Es decir, bloqueo a la participación de las mujeres, y lo que hago es certificar eso. No es que las mujeres no existen como lideresas dentro de los partidos en sus estructuras de base comunitaria, no, sí existen. Lo que pasa es que no las buscamos y no las apoyamos. Entonces, el punto es: ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta de mujeres diversas que tenemos realmente? Si no hay oferta, entonces hay un punto de competencia y de malsana competencia al interno de los partidos políticos. Por ahora lo voy a dejar ahí. Pero qué perfecta introducción para justamente hablar de esa oferta. Es decir, la licenciada Yarza, usted tiene varios años ya de experiencia política y usted ha logrado colarse por esas rendijas, ¿no?, pequeñas que el sistema, la sociedad y los partidos, los hombres, han dejado abiertas. Cuéntenos un poco de esa experiencia. Antes de hablar de esta campaña, vayámonos un poco a los 20 años más atrás. Muy interesante acá las investigaciones. Sí, buenos días. Escuchando todo lo que es la parte donde se efectúa, ya sea en tribunal, ya sea acá, la investigación, cierto, hace 25 años, le puedo decir, comenzamos para poder participar una mujer dentro de una parte de líder, porque comienza como líder, ¿no? Puedo decir que en ese entonces ya había escuchado sobre Clara González, la defensa de todo proceder, y dentro de lo que es, como mi área es más de profundo de lo que es cultural, venía escuchando también que mis abuelos enfatizaban con un nombre muy definido dentro de una historia que se llama Los 8 Hermanos, donde se enfatiza más de Olowaile, una mujer defensora del ámbito cultural interno, llevaba a cabo lo que era tener una familia, tener la parte del hogar, ¿cierto? ¿Qué se produce? Que en lo que es la comarca nada más se da en el ámbito de que en ese momento se podía hacer un parte electorado
y un estudio de que las niñas nada más podían llegar a un tercer grado, que esa era la época que estaba mi difunta madre, que ella ve ese ámbito y ella se convence de que siendo una líder y siendo una mujer allí y que no se le permitía poder participar dentro de lo que es la visión política de llevar a cargo un líder dentro de una comunidad. Ella decide con mi padre ir a lo que es el centro de Panamá para un progreso futuro. Y mi papá, que en ese entonces trabajaba en la zona, que eso es lo que le hace resaltar y tener por lo menos un lugar donde podíamos nosotros ir a estudiar. Bueno, llegamos a este campo, veo que el sistema no es diferente en lo que es en la ciudad. Partícipe de las mujeres, los varones hacen más cosas, las niñas se tienen que quedar en casa, no pueden jugar con carros, tienen que jugar con muñecas, forma familiar. Nuevamente se enfatiza la parte de liderazgo, pero ¿qué resulta? En lo que vino lo que es la línea de Clara González, que ahora que estoy escuchando, que es la línea donde muchas de las jóvenes comenzamos a participar también, a la edad te puedo decir como de 21 a 28 años, que es donde aparecen lo que no gubernamentales, como dicen, las diferentes organizaciones de mujeres, y aparece en un lugar que se llama Reiján. Allí aparece entonces que el derecho de la mujer, porque más de género. Entonces, donde dice que la mujer puede ser partícipe y tener una oportunidad de estudio, que es poder llegar en una educación, ya sea llamada universidad, de sexto año, o un parte técnica, y que en ese entonces esa organización que llegó en mi parte fue Nueva Identidad. Yo lo reconozco que la parte occidental hizo ese empuje para que, como nosotros teníamos que creer nosotras mismas, porque en verdad empoderarse de uno mismo de ese ámbito y querer ser parte del líder hace que eso te dé fuerzas, y que ya viendo que ya tienes una familia, en ese entonces puedo decirte que mi hija tenía apenas como 7 años cuando llegó esa formación. Cuando sucede eso, la organización, ya yo llevaba como otros 2 embarazos más, que eso limita, pero a la vez es un deseo familiar, que eso no me da, ¿cómo se llama?, un encierre, sino que estando embarazada participo en diferentes talleres, toda forma de oportunidades que tenía en ese momento, y creo que eso, de verte reflejada, de que había varias mujeres que llevaba ese cargo, que hoy en día una es profesional en lo que es educación, otra profesional en salud, otra profesional en diferentes ámbitos, pero de esa organización. Ya pasado esto, había otra oportunidad porque yo digo que es una oportunidad que se le da a uno, porque aparece que mi pareja cree en el que es una mujer, porque él también viene de una costumbre de liderazgo de varones, pero viendo la formación de una madre que siempre estuvo abnegado y perteneciendo a la fortaleza de un hogar. Y él creyó en eso, y más que yo sí tenía ímpetu era de estudio, decía, yo quiero terminar mis estudios, y esa carteleta que le tenía a él me decía, sí, está bien, porque él también estaba en la universidad, y entonces compaginamos. Creo que esa es la oportunidad que tuvimos, que una relación de pareja que también te ve, que dice que no, tú puedes hacerlo. Ahora, si estamos en Panamá, pero eso es liderazgo, Panamá tiene muchos líderes y de repente no va a dar oportunidad. Tenemos que regresar a nuestras raíces. Ahí viene entonces todo de regreso a la comarca, donde veo que en cierto modo, al participar, yo era la única mujer dentro de que estaban puros varones. Y como ya yo venía con los partos occidentados, así que entro en esa formación. Cuando los hombres hablaban, él era el que salía y decía, mi esposa también tiene opinión. Que mira que ella también tiene eso. Eso hizo abrir camino. Y es cuando vuelve a la comarca
que se une al PRD, en este caso? En este caso, llego como independiente. Independiente porque comencé a formarme como a los 21 hasta los 30 años, cuando comencé entonces, llego la identidad y ya llego allá, pero ya entonces entrando, porque como él decía, una golondrina no hace verano. Si vas independiente nunca te van a querer observar y tus opiniones es como no validar, porque yo defiendo la parte de la costumbre. ¿En qué sentido? Que mis padres tenían una lucha interna que era de 1925, donde la raíz indígena era protegido por los varones, porque hubo un momento de que la colonización y esto hacía que la mujer se perdiera su identidad en lo que es la parte cultural. Entonces ese se combinó con la parte occidental, encuentro de dos mundos se podía decir. Entonces, ¿cómo yo verlo? Y yo iba a identificar al vestido en la parte occidental, entonces identificarlo allá, las mujeres veían, ese es una mujer guaga, que dicen acá que son latinas. Lo identificaban así que la mujer misma no era identificada internamente, más que las mujeres allá vestidas así te identificaban que era occidentado uno y porque hablaba mucho español, y otro que no hablaba cuna, podía ser eso, y otro entonces los varones que tampoco no te daba ese espacio. Así que sutilmente entré, como decir mi esposo, pues él me abría las puertas. En todo ese sentido, él me decía, yo misma hasta estaba convencida de que tenía que ser un varón el que tenía que estar en un, vamos a decir, en un poder político. Y él me decía, no, si tú te crees en ti misma, yo veo que tú tienes esto, yo digo que tú eres la que tienes que ir. Oye, tú puedes ir a una propuesta política, vamos a ser candidata a representante o algo. Una anécdota que yo tengo, porque yo también participo, si quieres, yo puedo hablar bastante, ¿no? Entonces, porque me dices de los límites, ¿no? Luego vamos a seguir con la parte de las elecciones, pero por favor, termino esto porque es que mi historia es tan grande que yo te lo puedo decir a millones. Entonces, cuando pasa eso, la anécdota que quiero entrar, ¿cómo el partido político entra donde nosotros? Me voy a inscribirme, ¿cierto? Me dice, vamos a estar un buen día estando en el Congreso, como parte de que yo soy autogestionable en lo que es relación a las empresas de turismo. En ese entonces apenas estaba haciendo el auge. Tenía yo 31 años, 32 por ahí. Ya cuando llega un momento, estaba como presidenta de la parte turística, en el 96, si no me equivoco. Él me había mandado un grupo de que son dirigentes del partido y le digo, en ese entonces creo que era secretario del CDN, y le digo, ¿sabes qué? Mi esposa va por una candidatura, mi esposa le estamos acompañando, él vende mi figura a sabiendas que yo no quería, así que en ese momento no sabía de qué me estaba enfrentando, que solamente era partícipe. Estaba dentro del Congreso. El secretario en ese entonces me fue a buscar, vamos, ve acá señora, y digo, ¿y qué quiere conmigo? Yo vengo a representar la parte de turismo. Me dice, no, ven acá, yo quiero hablar, y me llevó, fue a donde estaba, nosotros le decimos muelle, y él comenzó a hablarme. El señor se llama Avelino Brenes, que en ese entonces él era el secretario, y me dice, señora, usted es la candidata que va a ir para representante. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo le hacía hasta la cara así, que él mismo me dice, no, su esposo me llamó y me dijo que usted iba a comer, quiero saber qué opiniones tiene, y comenzó a darme con un perfil para yo decir que si sabía o no sabía, o que en la parte de doctorado, cómo yo podía ir. ¿La convenció? No me convenció. Yo dije, no, si yo nada más vengo a representar lo que es la área turística, mi esposo está equivocado. Me quedó, no, usted va porque va. Desaparezco en ese momento, me voy a lo que es la comunidad. Allí entonces comienza mi relato, lo que es la parte de entrar en una candidatura en el partido. Y sobre eso nos va a contar ahora, sobre cómo fue la campaña, cómo la enfrentó. Pero para situar a los que nos están siguiendo por internet, yo quisiera preguntarle a la licenciada Yara Campo un poco, que le cuente a quienes nos están viendo cuáles han sido los resultados de las elecciones para las mujeres sobre todo, ¿no? Es decir, para situarnos en el contexto y apreciar el valor de esta experiencia que también estamos escuchando.
Correcto, tengo unos datos preliminares, no tenemos las estadísticas oficiales, pero tengo unos datos preliminares que no deben variar mucho. Sabemos que luego de unas elecciones siempre hay algunas impugnaciones. Hay 3 comunidades donde hay empates, donde se van a celebrar nuevas elecciones, pero me atrevería pues a compartir un poco con ustedes estas estadísticas extraoficiales que nos dicen que para diputados, que son 71 diputados, tenemos 14 mujeres como principales y 31 como suplentes, lo que es un 19.7% y varía, como ya lo dijo Jorge al inicio, una diputada más en relación al periodo anterior. En el caso de los alcaldes, de 81 alcaldes tenemos 12 alcaldesas principales, que es un 14.8%, versus 32 suplentes, que es un 39.5%. En el caso de los concejales, que son 9, tenemos 2 mujeres concejales, 22.2%, 3 suplentes, 33.3%, representantes de corregimiento de 679, tenemos 74 principales, que es 10.9%, y 308 suplentes, 45.3%. Estas cifras nos dicen que hemos tenido incremento de concejales porque no hubo concejales mujeres en las elecciones pasadas. Tenemos una diputada más, pero en alcaldes y representantes de corregimiento básicamente es el mismo porcentaje. O sea, no hubo tal vez una ligera variación porcentual a la baja más que a la alta. Definitivamente lo que suben son los suplentes por la interpretación, por la norma reglamentaria. Los suplentes suben muchísimo más en relación a lo que tuvimos en el 2014 o en elecciones anteriores. Un dato para mí importante es que en las alcaldías de la comarca Navebuglé, que son 9 alcaldías, se eligen 4 mujeres. Entonces creo que ahí hay un liderazgo importante y creo que debe ser objeto de estudio, ¿no? Cómo llegan 4 mujeres, que son las alcaldías de Besicó, Yolum, Buná y Girondal. Son los datos pues preliminares que les puedo compartir en cuanto a la cifra de mujeres. Y como balance, entonces, la situación ha mejorado en algunas partes, pero muy poco. Exacto. Y en otras se ha mantenido igual. Se ha mantenido básicamente igual, ha mejorado un poco, porcentualmente hablando, ha mejorado en suplentes, definitivamente, pero tenemos una tarea pendiente, como hablé en la primera ronda. Hay una Comisión Nacional de Reformas Electorales que se activa próximamente en el mes de enero del próximo año, y creo que hay que discutir esta normativa porque hay que actualizar, hay que ver las experiencias. Yo creo que tenemos algunos meses de estudio, no solo para las personas que van a participar en la comisión, sino para el mismo tribunal, para poder incluso hacer estudios con las personas que salieron electas, etcétera, y ver qué otro tipo de mecanismos o qué actualizaciones de normas podemos tener para definitivamente cumplir de alguna forma con la anhelada paridad, que es un derecho humano y que sabemos que todas las legislaciones electorales de los países vienen haciendo ingentes esfuerzos y trabajando en ese sentido para lograr una participación más efectiva en condiciones de igualdad, tomando como punto de partida que los derechos políticos son derechos humanos. Y permítame, a ver, solamente para añadir un dato aquí. O sea, esto contrasta drásticamente con otros indicadores de participación cívica en las elecciones. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres miembros de mesa es correcto. Fue mayoritariamente femenino. Súper mayoritario, digamos, como mujeres en mesas de votación, haciendo el trabajo en mesas de votación, un 72, casi un 72%, ¿no? Y igualmente como representantes de partidos políticos y candidatos de libre postulación en las mesas fueron mucho más también mujeres. No tenemos todavía las estadísticas oficiales, pero podemos comentar las de las elecciones pasadas, donde las mujeres también son las que acuden más a las urnas a votar. O sea que complemento claro, de derechos políticos podemos ver que sí existe esa motivación de la participación de las mujeres. No es solamente, no son ajenas al fenómeno. No solamente que sean mayoría, sino que son es correcto, actoras principales dentro del proceso electoral. Pues es muy importante estos datos son muy importantes, pero quizás con la licenciada Villarreal podemos explorar un poco
¿Qué hay detrás? ¿Qué explica este desbalance, ¿no? En las cifras, ¿no? ¿Qué mecanismos sociales, qué mitos o estereotipos se han construido en la sociedad panameña que podrían explicar esto? Usted ha liderado el estudio sobre mitos y percepciones en cuanto a la participación política de las mujeres en Panamá. Entonces quizás puede compartir con nosotros un poco de esto, de los hallazgos de este estudio. Claro, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer al PNUD Panamá, en especial a María Fernández Trueba y Rosa Lucía, quienes son las personas contrapartes de este estudio y que fueron las personas que confiaron en la licenciada María Roquever León, que es la investigadora principal, de la que formo parte como equipo de investigación de apoyo junto a José Lazo y Florencio Díaz, un equipo de investigación que pudimos todos, junto con las contrapartes compañeras del PNUD, realizar realmente un estudio muy, muy interesante. Miren, yo les quiero decir que de este estudio salen como 100 investigaciones más, si uno las hace a profundidad y territorialmente, porque no es lo mismo hacer un estudio de manera general que empezar a hacer localmente, empezar a profundizar en eso que yo llamo esa ruta crítica de barreras y oportunidades también y bloqueos que se dan en el camino, como decía, desde antes de las primarias, durante las primarias, luego entonces en el proceso ya de intención del voto y en el propio ejercicio del voto, porque ahí hay un momento que también cambian las cosas. Este estudio, para poner un poco en contexto, no es importante. El estudio fue realizado de manera cuantitativa y cualitativa, aplicando dos metodologías. La aplicación de una encuesta que estuvo a cargo de la empresa Sid Gallup Panamá, aplicada a 1.240 personas, hombres y mujeres, de diferentes edades, entre los meses del 6 al 17 de marzo de 2019. Y esto es importante porque es mucho antes de las elecciones, en mayo. Igualmente se refuerzan y se triangulan las informaciones y se sustentan algunos hechos que resultaron del estudio cuantitativo de la encuesta, entrevistas a personas claves muy vinculadas tanto con el ámbito académico electoral como desde la parte de investigación y las propias mujeres candidatas, desde los más altos cargos hasta los cargos de diputadas, representantes de corregimiento y concejalas. Entonces yo, como voy a ser muy puntual, voy a permitirme usar mi guión porque es mucha información. Por supuesto. Entonces voy a ponderar, o sea, lo que hicimos fue el cuestionario tenía 42 preguntas. De esas 42 preguntas se dividieron en 4 secciones. La primera, bueno, por supuesto, los datos sociodemográficos, que son de cajón en cualquier investigación. Los segundos son los mitos alrededor de la participación política de las mujeres que se construyen, las propias percepciones que tienen las personas sobre el ejercicio político de las mujeres y, por último, la intención de voto. Es decir, ¿usted votaría o no por una candidata mujer? ¿Por qué sí y por qué no? Entonces me voy a referir a los resultados más importantes porque son muchos resultados, porque son 42 preguntas que se pueden cruzar muchas veces con muchas variables. Lo que hicimos fue aplicar 2 categorías de análisis. Las variables incluyentes, es decir, aquellas que ponderaban a las mujeres en un papel positivo, ¿no? En la participación política o en el ejercicio político, y aquellas excluyentes, es decir, aquellos que excluyen o discriminan a las mujeres. Y así, una de las principales conclusiones de esos mitos es que el más ponderado es que las mujeres son más organizadas que los hombres, ¿no? Con un promedio de 4.51. Otros mitos muy bien ponderados o que muestran un alto grado de acuerdo en la población encuestada, por supuesto, son los que tienen que ver con responsabilidad, honestidad y autoridad. Pero ojo, cuando uno hace el análisis más a profundidad de estos valores, una ya puede empezar a saber y conocer con más claridad que se refiere a una forma de valorar esto de responsabilidad, organización, honestidad,
como un mecanismo de facilitación del liderazgo de los hombres en la política. Es decir, es muy bueno que ellas tengan esas características siempre y cuando faciliten la participación o el liderazgo o el ejercicio político de hombres, ¿no? Eso es un resultado muy concreto. El otro mito excluyente más aceptado por quienes se encuestaron: el hombre es más arriesgado que la mujer. Nuevamente aparece una condición adscrita a esos roles socialmente construidos hacia las mujeres, que reproduce ese discurso de que dominante, de que el hombre juega roles de osadía, riesgo, astucia, valentía en la política, que no tienen las mujeres, en los resultados de quienes fueron encuestados. Y lo otro también es la visión ciudadana de qué hacen, quién hace qué. Es decir, en el mundo de la familia, de lo doméstico, ¿qué es, no? Así que es importante ahí que el hombre, por ejemplo, con un mito de exclusión claramente ponderado, el hombre tiene más capacidad política que la mujer. O sea, ese es otro resultado de la investigación. Y así voy a ir rápidamente. El hombre tiene mayor capacidad de ser líder que la mujer, y la opinión que en la política deberían participar más hombres que mujeres. Pero eso, cuando uno hace el análisis también de otros cruces, tiene que ver sobre todo con hombres inscritos en partidos políticos. O sea, en la medida en que estás inscrito, valoras, tienes ese mito excluyente, es mucho más ponderado por los encuestados. Interesante, ¿no? Luego, entonces, así para culminar, porque sé que el tiempo apremia, efectivamente las mujeres y los hombres, sin ninguna distinción de sexo, no votarían por mujeres. Es decir, eso salió en el estudio absolutamente. ¿Puede repetirlo, por favor? Porque me parece bien. Sin distinción de sexo, cuando se le pregunta si votaría o no por una mujer, o sea, el 44% de la población encontrada contestó que no votaría por una mujer. ¿Y cuáles son las razones que dan? Mayoritariamente por el solo hecho de ser mujeres. Ahora bien, cuando uno va viendo y haces los cruces con las variables de educación, el mito excluyente se va debilitando en la medida en que tu nivel educativo es más alto. O sea, las personas que tienen nivel educativo más alto contestaron que estarían más a favor de votar. O sea, al menos lo pensarían o estarían poco de acuerdo, pero no totalmente en desacuerdo, ¿no? Y al mismo tiempo, la pertenencia a un partido político afirma esos mitos. Exactamente. O sea, hay dos, o sea, la educación de un lado y la pertenencia a un partido político, digamos, que crean tensión sobre el mito. Son dos armas que o lo afirman o lo atenúan. Eso serían como las conclusiones, es decir, lo podemos decir así: la pertenencia a los partidos políticos y los mitos, se ve claramente la importancia que le dan las personas inscritas en esos partidos, que expresan efectivamente que el liderazgo es mayor en hombres que en mujeres. Es decir, los inscritos prefieren más hombres que mujeres. Se prueba un discurso patriarcal en los partidos altamente que se reafirma, que se reafirma totalmente. O sea, ese mito es absolutamente probado. Muy interesante. Y, digamos, otra vez, con este telón de fondo, ¿cómo fue la campaña? Estamos hablando ya de estos 2 meses, entre el 4 o el 5 de marzo y el 5 de mayo. ¿Qué estrategias usó usted, licenciada Ayarza, para conseguir ese escaño? Bueno, escuchando acá, pienso que sí, parte de eso, como le dije, ya tengo 25 años de estar dentro de un partido. Creo que eso fue el brindis para poder llegar a esto donde yo estoy. Porque al llegar de que un hombre fuera a la comarca y decir de que la ideología, la función del Partido Revolucionario Democrático, entonces lo que es el mensaje del torrijismo, hace que uno entonces pueda ser partícipe, pero creyendo qué es lo que hizo dentro de la comarca. La comarca en esos tiempos antiguos decía que Torrijos llegó, pero pensando en el campesinado, en el indígena y tal. Entonces eso abre una apertura, donde los varones dicen, es cierto, Torrijos vino a escuchar a la parte indígena, donde da oportunidades, uno. Segundo,
La parte donde yo entro en la primaria es que ya yo tenía antecedentes de que yo había sido delegada, había sido directorio y CDN, que es presidente del partido a nivel comarcal, que es otra historia más que yo no puedo dar ahora. Entonces, pasado eso, llego a una candidatura donde cuando era presidenta, había cedido el puesto para ser otro candidato. En ese entonces nosotros hicimos una negociación. Parte de eso, la negociación es parte de lo que es una estrategia. En esa negociación, eso se fue hace 10 años, donde al que iba era el que iba a ser lo que es, antes de que fuera presidente, yo había sido directora regional, que también conozco todo el área a nivel comarcal. Segundo, en la parte estratégica, que fue el presidente, ser presidenta de un partido que hice a favor sacar 2 diputados y 3 representantes. ¿Eso fue en qué año? Eso fue, ahora sí, 2008, 2004. En las elecciones. En las elecciones donde estuvo en la época de Martinelli. Okay, 2004. 2004, ajá. En ese entonces puse 2 varones, donde hice la campaña conjuntamente con un equipo de trabajo, siendo parte del mismo partido. Sale ese episodio, salta estos 2 personajes de los diputados a otro partido político, entonces queda ese espacio, como ¿qué pasó aquí? Okay. Se los ayudó a elegirse y ellos cambiaron de partido. Okay. Vuelvo entonces en el otro periodo pasado, 2014, cuando voy a apoyar nuevamente, pero en esa época ya desapareció una cuestión ya sentimental, porque ya familiar, de que mi esposo fallece. ¿Yo qué hago? Me retiro de esto, digo que hagan una campaña, de repente al último momento comienzo a apoyar y sacamos nuevamente un curul, nuevamente el partido. ¿Qué resulta? No conocían de la estructura, no conocían de nada, entonces falla nuevamente en la asamblea. ¿Qué hace que yo entre ahora en este partido? Ya la iniciativa de que conozco toda mi área, conozco mi gente, hablan conmigo, la directiva, los líderes que están en toda la área, confían porque yo saqué hasta delegado, porque es una función grande. Ellos deciden, no, yo prefiero que tú vayas porque ya te conocemos a ti, tienes una experiencia, ahora como dices, ¿no? Que la parte educacional, la parte de llegarle a la gente, bueno, todo un mérito completo cuando ellos deciden, pero ¿qué pasa? En la primaria aparecen 2 varones, el actual diputado y el suplente que hoy en día es mi suplente, ese aparecen 2. O sea que la primaria fue entre 3 candidatos, bien competitiva. Bien competitiva entre varones. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo, como ya hice 4 años de estar haciendo campaña para decirle a ellos, mira, vengo con este propósito, vamos a hacer un cambio, el mundo va a cambiar en este... hice de todo, estrategias vividas. Entonces, estos 2 personajes comienzan, claro, el que estaba seguro decía, si ella no tiene estudio de derecho, no tiene esto, no tiene el otro, claro, que comenzaron a batallar conmigo. Pero ¿qué resulta? La gente ya no confiaba en el hombre. Porque hubo 2 décadas de oportunidades donde no le llegaron y entonces pensaron, si esto no hicieron nada, mandamos otro hombre y ¿quién va a apoyarlo nuevamente? La señora Petita. Porque los que nos están escuchando tienen que saber que desde 1996 solamente hombres han representado en mi circuito, eso mismo, y nunca había habido y siempre como suplente iban, pero no iban como principal. Esta vez yo decidí ir como principal porque dije, y la decisión fue completamente, ya no fue como antes que la intentaron persuadir, usted misma decidió. Yo misma decidí, aunque el otro me decía, no, vete como suplente, no, porque tú no conoces, no. Había mucha gente que obstaculizaban, pero yo decidí, no, yo voy, ya tengo conocimiento, ya yo tengo esto, tengo lo otro. Y por ejemplo, ¿quién financió la campaña? ¿Cómo consiguió los fondos de la campaña? El fondo de la campaña lo financié porque casi siempre, lo que sí tengo, soy empresaria. Empresaria autogestión, porque tampoco no me invierte en otro. ¿En qué autogestión? Que es lo que es la parte de turismo. ¿Se acuerda que le dije en el 92, entré como parte de empresaria turística? Después de esas décadas, me volví ya empresaria, pero ya con 29 islas turísticas, que hoy en día soy la presidencia de la asociación
Abingungalo, se llama así, Encuentro de Dos Mundos. Entonces, yo relato esto con mi gente, cómo prepararnos, vamos a trabajar, no me quedo atrás, ya no tenía que me liderizar al lado, haga esto, haga lo otro, no, sino la decisión era mía en todo sentido. Y el ¿sí? partido, por ejemplo, porque el partido recibe fondos públicos. Ajá. Y un porcentaje de esos fondos públicos deberían estar destinados para la capacitación de mujeres, las actividades de promoción. En la comarca recibieron estos recursos públicos durante... Me llamaron, del tribunal me llamó, mira que venga a ver esta capacitación. De repente tenía nociones, pero lo que vinieron sobre la transparencia, sobre cómo prepararte como mujer. Pero ese fue el política, tribunal, el tribunal. y el partido también. También me llamaron, cómo te sientes, tú puedes hacerlo, mejor vente conmigo, no hagas eso. Hubo interferencias también, pero que yo dije, no, yo voy a lo que voy, porque yo estoy dentro del partido, ya me tiene que dar oportunidad para salir. Si usted está viendo que yo he transcurrido estos 25 años en lo que es el partido, esta vez yo lo voy a leer, estaba segura en lo que yo estaba haciendo. Y durante la campaña, el partido también le dio algo de dinero para pagar. Sí, me dio un apoyo, claro, ¿no? Un apoyo, más cuando yo ingresaba mi propio apoyo personal y también porque eso sí, tuve que hablarle a mi familia que de repente tenemos que poner algo porque si ellos querían apoyarme tenían que hacerlo. Entonces todo ese equipo de trabajo, porque yo formé un equipo a nivel comarcal, ya del circuito 10-1 para acá, yo formé como 4 equipos. Uno por el área de Playón Chico, que es el lugar donde se trabaja con un frente femenino. Otro que formé en el área de Tigre, que es el corregimiento de Narganá, con delegado y esto. Y otro en el área de Cartí, que ese yo lo liderizaba con otro grupo. Y otro en Madungandí, con otra delegación. Ese fue mi fortaleza. 4 equipos. ¿Y estos equipos tocaban puertas o...? ¿Qué actividades hacían de campaña? Los equipos que formé con los delegados, ellos formaron a su vez lo que son los promotores, que ellos son de los activistas que le llaman dentro. Y ellos tocaron fuerte, hablaron de... O sea que cada equipo se formaba otros activistas y ellos explicaban su trayectoria, sus planes. Entonces, donde había reuniones, porque las reuniones venían, digamos que Madungandí me llamaba, mira, que hoy necesitamos que usted venga a reunirse para que usted haga su acto. Entonces yo le despertaba ese interés, cómo yo quería ir, para qué yo quería ir y cómo ellos podían participar, ¿no? Para un cambio de lo que es la parte de la área indígena. No es porque me dieron eso gratis ni nada, sino que la participación de ellos mismos. Porque yo soy incluyente, en esa parte sí yo soy incluyente. Mi última preguntita sobre la campaña. Si usted tendría que decir qué porcentaje le da a cada una de cuánto de escuchar y cuánto de hablar hay en una campaña política. Digamos, uno presenta ideas, pero también escucha. Pero ¿qué porcentaje le da a cada...? Bueno, yo pienso que el escuchar. Porque de repente tú puedes hacer bla, 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 y tú puedes dar, eso se va en el aire, pero si tú escuchas y ves los problemas que tienen, todo lo que es la parte humana, pues por decirlo así, porque hay más allá en la comarca, aunque muchos dicen que es desnutriciones o porque son agentes de pobreza, pienso yo no, es agente de escuchar, porque todo personaje necesita un trabajo a nivel nacional e internacional. Si uno no tiene un poder económico para poder estar dentro de una plataforma de trabajo, uno no puede vivir. Entonces, en ese término, ay, Petita, me está pasando esto, necesito esto para el colegio, necesito tal. Comienzan con un disparate completo de todo lo que necesidades, pues. Entonces yo le digo, bueno, la propuesta tú vas a venir conmigo, vamos a ver lo que vamos a hacer, llegamos allá. Entonces, organizativamente, todo fue estrategia de organización, como decía cada compañera, estrategia y convencimiento de que participe de ellos, que están cerca de mí y no abandonarlo, porque eso es lo que ellos dicen. Utilizan este método nada más para poder llegar a un curul y después se olvidan de lo que es las comunidades del pueblo. Ahora, vamos a empezar la última parte de este webinar y les quiero preguntar a todos de los participantes, ¿cuál es la tarea pendiente? ¿Qué hay que comenzar a hacer desde ahora para la próxima elección que va a ser en el 2024? ¿No? En el 2024, para que no solamente estas cifras mejoren, sino también
las políticas de Estado, ¿no? Las oportunidades también se incrementan. Entonces, y ahí le voy a preguntar cómo es que eso, digamos, que usted ha escuchado, se convierten en planes o estrategias de acción, ¿no? Pero quizás podemos empezar por la parte legal, ¿no? Como usted se refirió a la comisión que empieza a sesionar en enero, la Comisión de Reformas Políticas, de reforma electoral, que para los quienes nos escuchan también tienen que saber que Panamá tiene un sistema diría muy interesante y digno de ser replicado, que es que ordinariamente después de cada elección hay un proceso de reflexión y de actualización del marco legal, ¿no? Entonces, quizás esa es una oportunidad para comenzar a ajustar estas cosas que quedaron flojas de la reforma pasada. Es correcto. Producto de la última reforma del 2017, hay temas muy importantes que creo que han hecho una diferencia, como ha sido el acortar las campañas, porque sabemos que las campañas muy largas son muy costosas y por lo general la mujer tiene siempre poca facilidad para recoger recursos, digamos, de financiamiento privado en ese sentido. Otro punto ha sido los topes de campaña, porque la política cada día se hacía más cara, por así decirlo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo ha ido disminuyendo. En el año 2004 tuvimos, en las campañas presidenciales, por ejemplo, podemos hablar de 18 millones de dólares, en el 2009 de 25, en el 2014 de 59. En esta oportunidad va a bajar mucho ese rubro. Tenemos que, por lo menos declarado hay en lo que es financiamiento privado entre todas las campañas presidenciales 13 millones, lo que sumado con lo que se invirtió en propaganda electoral en los rubros de financiamiento público, no nos va a dar una suma tan exorbitante, o sea que allí funcionó también lo que fue el proceso de reforma, pero hay tareas pendientes, por ejemplo, lo que es la capacitación, no solo desde a lo interno del partido con los fondos del financiamiento público, sino también las diferentes iniciativas que se han tenido a lo largo de este proceso y que han sido interesantes, desde el tribunal, con PNUD, con la OEA, con apoyo de IDEA, también hemos hecho muchas capacitaciones en las cuales Petita ha participado. Que la conocía ella. Tengo que decir que ha estado muy activa con todo lo que supone un calendario para una candidata fuerte, y sin embargo siempre dijo Petita presente. Creo que es un hecho a exaltar, ¿no? Y fueron diversas, por ejemplo, Transparencia Internacional trabajó mucho en un taller sobre transparencia, rendición de cuentas, etcétera. En otras capacitaciones apuntaba lo que era el liderazgo político, entrevistas, otras, por ejemplo, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos tuvo también un papel muy importante, como siempre lo tiene en la materia, y destacado, promoviendo capacitaciones a todo nivel para las candidatas, algunas incluso en consenso o en organización con el Tribunal Electoral. Entonces creo que esa área de capacitación debe afinarse. Creo que es necesario ya tal vez la creación de una escuela de liderazgo político. Por ejemplo, Paraguay la tiene desde el organismo electoral. Pudiera Panamá crear una, ya sea desde el organismo electoral o en correlación con un grupo de mujeres como el Foro Nacional de Mujeres y Partidos Políticos, pero comenzar a trabajar desde antes, estos 5 años, porque no es decir que las mujeres necesitan más capacitación académica, no estamos hablando de eso, sino que necesitan más capacitación en esas áreas que la haga competitiva en lo que es el ámbito electoral, ¿no? Definitivamente hay que revisar muchos aspectos. Creo que, como lo dije en un principio, hay que empezar a trabajar temprano con indicadores, observando todo lo que pasó en este proceso, esos liderazgos donde se obtuvieron, cómo se hizo, revisar a lo interno de los partidos también cómo son sus procesos de participación, cómo son sus procesos de escogencia para autoridades internas, porque una de las barreras que pienso que es importante ver, visualizar y de alguna manera estudiar es cómo es la participación al interno, porque no solamente cantidad, será calidad de la participación de la mujer dentro de los partidos, porque de hecho en los colectivos políticos, en algunos incluso tienen mayoría de mujeres, o en otros el índice o el porcentaje es muy bajo entre mujeres y varones, o sea que hay una gran participación de mujeres, pero no por el hecho de tener
un determinado número supone que hay calidad de participación, o sea, ellas deben poder también llegar a esos puestos de decisiones de poder dentro del colectivo también para poder permear y hacer una diferencia. Entonces son muchos aspectos que deben ser estudiados desde las perspectivas de los diferentes actores para poder entonces todos llegar y analizar en un todo qué otras iniciativas podemos tener dentro de las normativas electorales para poder llegar o ir en el camino mucho más rápido hacia la tan anhelada paridad. Y puedo permitirme aquí hacer una pregunta, porque usted ha dado un marco general de las cosas, de la agenda legislativa, de la agenda de reforma legal, potenciales temas. Pero nos preguntan desde Paraguay, Lynn Vareiro, y quizás este puede ser un aspecto que también se podría reformar en la próxima reforma electoral, que es la existencia de estos mecanismos que permiten impugnar la declaración falsa de mujeres. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata si pudiéramos decirlo, Panamá tiene una jurisdicción penal electoral también dentro de lo que es la jurisdicción electoral, y hay tipos penales que pudieran adecuarse, digamos, a procesos. Una vez surgió una pregunta en un seminario sobre qué pasa si dentro de lo que son las secretarías de la mujer pudiera comprobarse que hubo declaraciones falsas en cuanto a que sí habían candidatas interesadas en participar y no se hizo la convocatoria o no se les dio la oportunidad. Pudiera hacerse una denuncia tal vez ante la Fiscalía Electoral, porque es penado el hecho de que uno dé falsas declaraciones ante las autoridades electorales. También existe otro tipo penal que se refiere a que no debe haber coacción en cuanto al derecho a sufragio. Ya sabemos que hay un derecho de sufragio activo y pasivo, que también pudiera ser otra de las normativas. Pero bien es cierto, como concluí en aquella ocasión que tocamos también un tema similar, no existe en Panamá antecedentes de casos de reclamos para lo que es el tema de la participación política de las mujeres, como si existe abundante jurisprudencia en países como México, donde incluso terceros, ni siquiera las partes involucradas, pueden reclamar derechos de participación. Entonces, yo creo que sí, deben haber normas puntuales, autoridades judiciales, electorales dispuestas a aplicarlas, pero también tiene que haber reclamo oportuno del que se sienta menoscabado en sus derechos para poder entonces producir esa jurisprudencia o esos pronunciamientos que también ayudan en el avance de la normativa electoral. Muchas gracias, licenciada Campo. Y eso es en cuanto a la maraña legal, pero ¿qué hacer desde la sociedad para combatir estos mitos y percepciones que el estudio ha identificado y que en los que hay que trabajar en los próximos 5 años y todos los que vengan? Bueno, un punto interesante que salió como resultado de las entrevistas de actores clave es justamente, para actuar muy rápido, es que no podemos seguir pensando de manera electorera. Es decir, esperamos hasta que vengan prácticamente las elecciones para empezar a hacer incidencia para que las mujeres participen. O sea, debería verse además desde como decía ella, desde la conciencia colectiva de organización, o sea, de conciencia política organizacional, le llamaba ella. Y eso es un punto interesante porque yo realmente me sentí, cuando hablaba Pepita, recordaba, por ejemplo, tantas mujeres que entrevistamos, candidatas que nos decían, yo me imagino a Pepita, ya en el área urbana hay dificultades, por todo el tema clientelar, donde tú tienes que dar cosas, donde para acompañarte, para ir a visitar territorios y personas y comunidades, tú tienes que tener un equipo que le tienes que pagar por día, que más o menos está tasado entre 15 y 20 dólares por su acompañamiento. Para una mujer es fundamental por temas de seguridad, por temas de violencias y otras cosas más, de acoso, etc. Entonces, imagínense el escenario de Pepita, perdón, señora diputada. Sí, voy Petita para todo, no se preocupe por diputada. Que ella, el territorio, las dificultades de movilidad en el territorio de la comarca de Gunayala. Es decir, tú te tienes que mover en lancha, tienes que tener gasolina, y aquí viene un elemento crucial que las candidatas también expresaban, que hay que resolver
a corto plazo en los partidos el tema del financiamiento. Para una mujer, nos decía una candidata, el tema del financiamiento de su campaña es supremamente sensible, porque la mayoría de los que financian son hombres. Y llegarle a esos hombres, decía ella, hay que estar muy claro en quién tú eres, muy claro en quién tú vales y tener una red de apoyo familiar muy fuerte que te respalde detrás para que eso no se malinterprete para otro tipo de cosas. Entonces, para las mujeres no es fácil ese nivel transaccional que hay de pedir para su campaña. Es más complicado. Y sé que para las mujeres en los pueblos indígenas es el doble de complicado, ¿no? Porque se presta para muchos hombres acosar, violentar y hacer daño psicológico. Otro tema interesante también que hay que resolver de corto plazo es que muchas mujeres se notó, sobre todo con lo de las redes sociales, sobre todo las mujeres jóvenes y las mujeres también de más edad, no es que no quieren participar, es que también tienen muchos temores con relación a la violencia que se ejerce en los medios contra las mujeres. Es decir, son atacadas inmediatamente por si están casadas, si no están casadas, si tienen un esposo, no tienen un compañero, si tuvieron algún otro novio, o sea, su vida personal es supremamente ponderada en negativo y las mujeres tienen mucho temor de ir a participar porque tienen temor de que su vida personal sea expuesta por el temor a que le hagan daño a su familia, a sus seres queridos, a sus seres cercanos. Entonces, muchas mujeres se negaron a participar y lo sabemos porque el estudio también reveló en las entrevistas, se negaron a participar por este hecho, el tema de las redes sociales. O sea, cómo evitar, cómo yo que tengo una imagen y tengo una empresa de éxito, irme a lanzar a la política y que mi imagen quede destruida para el resto de la vida. O sea, muchas mujeres se plantearon eso para no participar. Eso es un obstáculo que hay que analizar. ¿A qué voy a eso? Y me voy a las demás, más mediano plazo. Es que hay que hacer investigación. O sea, en Panamá no podemos seguir haciendo ni capacitaciones, ni programas, o sea, que no sean ni pertinentes ni oportunos. O sea, queremos hacer capacitación de cosas que ni siquiera las mujeres políticas necesitan. Entonces, el Foro de Mujeres Partidos Políticos hace un esfuerzo sobrehumano, pero ellas no pueden dividirse en 80.000 para llegar a todos los territorios. Entonces tienen pocos recursos y creo que hay que dar un apoyo y un input al Foro de Mujeres Partidos Políticos, que hace una labor extraordinaria, además de otras organizaciones de mujeres también. Y me voy al tema de la Comisión de Reformas. La Comisión de Reformas Electorales, allí hay que hacer un trabajo de incluir un enfoque democrático y más de inclusión social. Efectivamente, en la Comisión de Reformas Electorales siempre surgen los temas ahí es donde se gestan las válvulas de escape. Usted puede tener un mandato, si pudiéramos llegar a un mandato de oposición y a un del sistema CIPER, que ha sido más exitoso en otros países y que está demostrado, eso tiene que gestarse en la comisión. Entonces es una medida de corto plazo, o sea, ya hay que empezar a trabajar una vez esa comisión se instale, ¿no? O sea, no hay que esperar mucho tiempo. Y ese conocimiento, esa investigación nueva debería además encadenarse no solamente para esa campaña electoral, sino informar el debate que ocurra en el marco. Y lo otro que iba es que las campañas de comunicación tampoco pueden ser campañas que van a empezar recién o sea, estoy hablando de la campaña sobre la valoración del valor agregado que da una mujer o las mujeres en los partidos políticos desde el punto de vista de la democracia y la inclusión social. No estamos hablando de partidismo, estamos hablando de las mujeres son parte fundamental de los partidos políticos. Para esos son los estadios de democracia. Entonces eso hay que valorarlo y las campañas tienen que estar dirigidas mucho antes, precisamente dando valor a esa participación y a ese valor que da la participación diversa de mujeres, ¿no? Y por último, así como ya para cerrar,
el tema de las escuelas de lideresas. O sea, hay que retomar las escuelas de lideresa que en su época las mujeres que fueron, de las cuales somos herederas de sus luchas y sus legados, hicieron escuelas de lideresa con mucho éxito, y eso hay que retomarlo, porque las capacitaciones, como dije, tienen que ser pertinentes interculturalmente, territorialmente, y no podemos seguir haciendo capacitaciones globales porque la diversidad es muy grande en este país. No es lo mismo una barrera de obstáculos que tiene una mujer en Gunayala que una mujer azuerense afrodescendiente. No es lo mismo, no es lo mismo la que tiene la costa abajo que la costa arriba. Entonces, esa forma de construir los territorios y de cómo se construyen los imaginarios en los territorios y los mitos de exclusión, hay que tomarlos en cuenta en cualquier acción que se desarrolle para promover la participación política de las mujeres. Y lo de la escuela es una coincidencia con lo que proponía la licenciada Campos. Es correcto, ¿no? Es una escuela de liderazgo político, no necesariamente es para aprender materias académicas, que muchas las saben, sino precisamente para aprender cómo incidir en la política. Navegar estas condiciones, ¿no? Políticas, sociales, económicas. Y condiciones que muchas veces le son adversas, cómo poder reinventar un poco el camino, ¿no? Entonces, ya para concluir, eso ya es una agenda de trabajo para lo que viene, claro. Pero yo quería preguntarle, porque también hemos recibido otras preguntas para usted desde las redes sociales, que más o menos quieren saber cuáles son las estrategias que usted está diseñando como diputada electa y para su próxima función desde la Asamblea para avanzar la agenda de las mujeres panameñas, pero en particular de la participación política o las oportunidades de las mujeres que pertenecen a pueblos indígenas, ¿no? En Panamá. Entonces, usted ya debe estar trabajando en eso. ¿Nos puede adelantar algo de qué es lo que va a hacer desde la Asamblea? Ajá. Además de apoyar, por supuesto, la Comisión de Reformas Electorales, ¿no? Ajá. Quiero hablar un poquito antes de eso, de lo que las compañeras estuvieron ampliando, como el proceso de cuando uno entra, de cuando uno tiene que comenzar la parte política. En lo cierto, tiene que comenzar desde ya. ¿Por qué desde ya? Porque anterior, cuando estaba en el otro gobierno, me di cuenta los fallos que había, así que yo pude entrar en ese fallo y la estrategia fue esa, una de las estrategias, que uno tenía que ir acoplando a las necesidades que estaba faltando y darse cuenta de que en verdad uno tenía que apoyarse en sí. Esa es una. La otra, que de transcurso de esos 3, 4 años para llegar hasta una primaria y después desembocarme a lo que ya iba a ser diputada. Entonces, esta estrategia es del equipo de trabajo. Eso siempre yo lo he dicho. Aquí donde yo estoy, yo no estoy yo sola. Detrás mío hay miles de votantes que estuvieron y que en esta fecha ellos están esperando eso. ¿Qué decisión hay? ¿Qué especulaciones hay allá? ¿Cómo se va a trabajar? La asamblea, como son tantas interrogantes, que yo dije, yo voy a ir y voy a ver y voy a hacer. Porque en realidad, si yo le invento que ya tengo estrategias firmes a lo que va a la campaña, le digo a lo que hemos definido, aquí con lo que Nito Cortizo, el actual presidente de nosotros, tiene un plan de trabajo. En ese plan de trabajo del 2050, yo sé que anteriormente también tuvieron su plan de trabajo, pero en este plan de trabajo no viene de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Entonces, ese es el plan de nosotros, ir a efectuar dentro de lo que se trabaja en las leyes internas para la mejora de una mujer, es esa participación, tener la presencia dentro de la asamblea, que una mujer hable no solamente por la ley indígena, sino todo lo que es mujer, pues, ¿no? Porque en realidad ya es momento. Si soy una de las que voy a abrir las puertas a las otras, independiente a los problemas internos que tiene en el país de cada provincia, acá es provincias, entonces nos damos cuenta que nosotros tampoco no nos escapamos de eso. Pero eso sí, ese plan directo de lo que es la igualdad, como dije antes, ¿no? Que uno al pensar de que
en los hombres nos solucionan todo, eso es mentira. Nosotros somos los que procreamos. Soy muy humana en ese sentido, la parte humildad. Porque si nosotros damos los hijos, tenemos que enseñarle a los hijos cómo amar a una madre o hermanas, ¿no? Y no darle ese sentimiento que ustedes dan el poder y ya, o dan nuestros hijos y ya no. Esto es igualitario, así es nuestra cosmovisión dentro de la parte indígena. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos esa parte. Así que imagínense, acá estamos, ¿cuánto? Todos somos mujeres y usted es el único varón. Y ese es el intermedio, como si no hubiera una persona, podría una mujer moderar también, pero en ese sentido no lo estoy viendo yo. Siento que usted quiere conocer parte cómo trabaja una mujer, y eso es el sentido de la vida, de la parte de la cosmovisión indígena, ¿no? Que ver, en verdad somos hermanos en todo y tenemos que tener ese sentimiento, porque si no, entonces nada más poder, 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 y ese poder hace daño, ¿no? Entonces, ¿nosotros a dónde vamos? A donde la Madre Tierra nuevamente, todos vamos para allá. Dios primero, que no vaya a pasar nada de esas cosas, para poder entonces efectuar un buen trabajo. Eso es lo que es mi sentido de vida y todo lo que he podido llegar a este momento. Siento yo que mi baba, mi Madre Tierra y mi nana, mi baba, son los que me dieron ese espíritu de ser una parte indígena y saber aprendido de la parte occidental, que eso es lo que yo sé. Yo sé perfectamente mi idioma, me reflejo en el espejo, pero eso sí, ya en estos tiempos ya no hay un regalo de espejo, sino que es un trabajo que hacer. Esa es mi parte donde yo te puedo decir que por eso es que he llegado a esto, lo que es el curul, dentro de una asamblea con un gobierno que va a ser la unión y la unificación. Y le deseamos mucha suerte en su labor. Muchas gracias a los que nos han estado siguiendo por internet, por la paciencia. Ya nos hemos excedido un poquito de la hora, pero quería aprovechar para agradecerle a todos aquellos que han mandado sus preguntas, a la diputada electa Ayarza, a la licenciada Villarreal, a la licenciada Campo del Tribunal Electoral por su participación hoy, y también a Atenea, que tuvo la gentileza de invitarme a moderar esta mesa de discusión muy interesante. Hasta luego, muchas gracias.